Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del curso de verano Portugal 1974, Sociedad, Cultura y Literatura en la Revolución de los Claveles, en el marco de este Campus Juste 2024. Esperemos que hayáis descansado todos, también aquellos que nos estáis siguiendo online, a los cuales también saludamos, y aquellos que nos veréis posteriormente en diferido. Tenemos hoy una jornada dedicada especialmente a la cultura, a la literatura, que vamos a comenzar con el ponente Carlos Reis, que será presentado por Antonio Sáez Delgado, a quien yo introduzco de manera muy breve. Él es catedrático de literatura de la Universidad de Évora, además de codirector de este curso. Allí es titular de la Cátedra de Estudios Ibéricos, con la que también la Fundación Juste lleva ya colaborando varios años. Es además especialista en relaciones literarias y culturales entre Portugal y España, al cual ha dedicado muchísimos libros y artículos, y además es traductor al castellano de autores como Fernando Pessoa, José Saramago o Antonio Lobo Antunes. Además es, y seguramente a lo mejor algunos lo habéis leído, aunque a lo mejor no nos fijamos tanto en las firmas muchas veces, pero es también colaborador habitual de Babelia, que como sabéis es el suplemento cultural del país, además de director de Suroeste, una revista de literaturas ibéricas. Un honor, como siempre, Antonio, tenerte aquí, y la jornada y la mesa, en este caso, la primera conferencia para la presentación es toda tuya. Muchísimas gracias. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a esta segunda jornada y primera sesión del curso. Voy a emprender la difícil tarea de presentar a Carlos Reis en un conjunto muy breve de minutos. Espero ocupar el mínimo tiempo posible para que él tenga el máximo. Carlos Reis es una de las figuras fundamentales de la vida académica y cultural de Portugal o de la lengua portuguesa en las últimas décadas. Ha representado y desempeñado cargos como director de la Biblioteca Nacional de Portugal, como rector de la Universidad Abierta, la Universidad a Distancia de Portugal, presidente de la Asociación Internacional de Lusitanistas. Es decir, ha desempeñado algunos de los cargos más importantes que se pueden desempeñar en la vida académica. Además de eso, es un investigador brillante con varias decenas de libros publicados en varios países. Un investigador de excelencia, probablemente podríamos decir el investigador de Esa de Queiroz, al que ha dedicado una parte fundamental de su producción académica. Además, coordina la edición crítica de las obras de Esa de Queiroz. Ha tenido también un desempeño fundamental en la obra de José Saramago. Fue comisario del centenario hace 2 años de José Saramago. También le dedicamos aquí un curso con su presencia. Es decir, es una de las voces sin duda más autorizadas para hablar de literatura portuguesa y del contexto de la cultura portuguesa. Carlos Reis, además, es un iberista convencido, ha publicado recientemente un libro sobre iberismo y, por tanto, su presencia aquí está más que justificada y es un honor. Ya le he dicho una vez en público y repito ahora que de todos estos cargos que Carlos Reis ha representado con excelencia, rector, director de Biblioteca Nacional, somos muchos, diría, los que estamos esperando que asuma su último desafío, su último reto, que sea ser presidente del Sporting Club de Lisboa. Eso es lo que todos esperamos que llegue en algún momento. Muchas gracias y yo le doy ya la palabra a Carlos Reis. Está. Buenos días. Gracias, Antonio, querido amigo colchonero, por haberme invitado una vez más para estar aquí con vosotros. Yo vengo a hablar a los estudiantes, no a los colegas que aquí estáis, a quienes, por supuesto, poco o nada tengo que decir, y sobre todo sobre esta temática que aquí nos reúne. Vengo a hablar de literatura y sus revoluciones. Ya el tiempo ahí está, no el tiempo histórico, sino el breve tiempo de mi ponencia. Literatura y sus revoluciones, un plural que ahora mismo tengo que explicar. La literatura no vive una sola revolución. La literatura vive diferentes revoluciones en distintos aspectos de su existencia cultural. La literatura no vive la revolución al mismo ritmo de la revolución política y social.
la vive en su ritmo propio. A veces con retraso, otras veces con antelación, pero siempre a su manera y con sus lenguajes. Otro plural que quiero subrayar. De lo que hablaré aquí será de algunos ejemplos, de algunos casos ejemplares y también de algunas novelas ejemplares, no como las otras de Cervantes, sino novelas ejemplares en el marco de la transformación que vive la literatura portuguesa en los años de la Revolución, después de la Revolución, y creo que todavía hoy día, 50 años después. Ya para empezar con dos ejemplos, les hablo de dos textos de Saramago muy distintos y quizás poco conocidos, o por lo menos no tan conocidos como sus grandes novelas de los años 80. En el año 1979, Saramago publicaba y se representaba, de hecho, en ese mismo año, una obra teatral, La Noche, en el lenguaje dramático y con un tono más bien brechtiano. Saramago representaba en la concentración propia del lenguaje dramático, no estamos todavía con el lenguaje de la novela, el episodio concentrado de la noche del 24 al 25 de abril, en la redacción de un periódico. Llega la noticia de que algo pasa en las calles, y eso es el tema central de conflictos entre distintos personajes en un momento en el que no se sabía qué iba a pasar después. Esa concentración dramática está representada en puestas en escena. Esto no está funcionando. Así, ahora sí. Como esta, por ejemplo, del año 2022, La Noche no es una de las obras teatrales saramaguianas más representadas, pero afortunadamente en el año 2022 hubo esta puesta en escena de La Noche por el Teatro del Noroeste y por Ricardo Simões, que evidentemente representa, tal y como en la pieza de Saramago, esa experiencia concentrada, insisto en el término, de la noche de la Revolución. Este todavía no es el lenguaje, evidentemente, de la novela de que trato aquí, pero es ya un acercamiento a un momento histórico, es decir, a un tema que a continuación será uno de los grandes temas de la producción de Saramago y también, evidentemente, de otros. Es curioso porque el sentido este de concentración lo encontramos más o menos en la misma época, un poquito antes incluso, en un cuento de Saramago, del que me gustaría que leyeran las primeras líneas. Yo lo he dicho, estoy hablando para estudiantes como si estuviéramos en una clase y por lo tanto hay que leer el texto. Todavía no sé cómo comunicar literatura sin textos, así que un poquito de paciencia y a leer este principio se lee bien, creo yo. Por alguna razón, Antonio, es verde el texto, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Empieza a caer una silla. Es curioso porque una silla cuando se cae, cuando se rompe la pata, no tarda mucho en caer. Un segundo, una fracción de segundo. Pero aquí el cuento de lo que trata es de la caída de la silla a lo largo de 20 páginas, como si fuera posible o necesario ampliar el tiempo del relato para darle el sentido quizás del tiempo larguísimo que tardó en terminar la dictadura. Y luego, a continuación,
subrayo algunas expresiones que están en el texto. La silla empezó a caer, cosa que parece absurda, evidentemente. La silla cae. Pero esto significa algo que significa desatar, quitar las sujeciones, etc. Y luego, es verdad que se desatan lluvias, digo también, o recuerdo más bien. Y luego, interrogaciones. ¿No podrían, en resumen, desatarse sillas, incluso no teniendo sugestiones? Es decir, en un cuento, en un lenguaje que ya es el lenguaje del relato, comienza un proceso, pero al mismo tiempo una reflexión metalingüística sobre los sentidos de las palabras. Como quien dice, hay que mirar el lenguaje y intentar descubrir en el lenguaje otros sentidos, no solamente los sentidos convencionales. Por fin, y la interrogación, hay otra verdad. Se puede llegar a otra verdad cuando miramos un determinado hecho. Y este es realmente un hecho histórico, del que se acuerdan evidentemente los que hemos vivido en ese tiempo. El dictador se cayó y luego terminó o empezó a terminar la dictadura. En un cuento, Saramago hace una reflexión no solamente sobre este proceso de terminar una dictadura, sino también sobre héroes desconocidos. ¿Quién fue el héroe de este episodio? Fue un bichito, el Anobium. He aquí el Anobium. El Anobium es el nombre científico de la carcoma, que este es el nombre elegido por algo de noble que hay en él. Este es el texto del cuento. Un vengador semejante que viene del horizonte de la pradera montado en su caballo Malacara. Y así sigue, es decir, cruzando el lenguaje de la historia con el lenguaje del western. Ya empezando un procedimiento que luego profundizará en otras obras suyas, que es el procedimiento de la parodia. Hay entonces que hacer una reflexión sobre la historia, sobre el momento, pero hay también que profundizar. Y esta profundización es de lo que tratan las novelas a continuación de Saramago como novelas de la revolución o novelas posibles después de una revolución. Esto ya está también en una novela poco conocida o no demasiado conocida de Saramago, pero que yo creo que explica mucho de su obra subsecuente, Manual de Pintura y Caligrafía. Es una reflexión también sobre el lenguaje del arte, sobre la representación, sobre cómo hay que representar la historia. Y al final de la novela, la conclusión es que la historia tiene que representarse ficcionalmente a través del lenguaje verbal. Dos ejemplos más. En el año 1980, Saramago publica la primera de sus, que llamo yo, grandes novelas de los años 80, es decir, Levantado del suelo. ¿Qué es Levantado del suelo? Una novela cuya cubierta traduce bastante bien, primera edición, este ambiente no solamente rural, sino también un ambiente histórico. Es un grabado que representa una escena medieval de campesinos en el campo. Y de eso trata Levantado del suelo. Cómo miramos el trabajo del campo, los conflictos del trabajo del campo, pero en una perspectiva histórica que parte de la Edad Media. Levantado del suelo es una herencia, Saramago lo reconoce, del neorrealismo. Levantado del suelo es una novela sobre la tierra, sobre el colectivo, sobre conflictos sociales, ya en un tono en que se cruzan tiempo histórico, representación de la historia y discurso alegórico, pero también en un discurso donde
se puede decir, Saramago inventa su estilo propio a partir de ahora. El final de la novela es un final en tono más bien épico, donde lo colectivo está presente en este movimiento de campesinos que inmediatamente después de la revolución se van por los campos, entrando ya en conflicto con los poderes establecidos y sobre todo con el poder de los, están al final de este pasaje, de los Norbertos y de los Gilbertos, o sea, los poderosos ahora ausentes. Bueno, esta novela de Saramago representa muy bien un diálogo ahora más bien explícito con la revolución. Y también en este final, como en ciertos momentos la novela es capaz de representar la aceleración de la historia. Esto sigue con Saramago, evidentemente, con el Memorial del Convento, una novela muy conocida, no vale la pena comentar demasiado Memorial del Convento, pero quisiera subrayar tres aspectos de Memorial del Convento como novela de la Revolución. Un primer aspecto tiene que ver con cómo la novela que hace ficción de la historia introduce en su lenguaje los azares, las contingencias humanas de la historia. Esta es la apertura de la novela. El rey se va al dormitorio de su mujer, que hasta hoy no ha quedado preñada. Esta dimensión humana de relación masculino-femenino no está aquí por casualidad, sino porque ella condiciona el desarrollo de la historia de Portugal en el siglo XVIII y el tema central de la novela, el convento de Mafra, la construcción del convento de Mafra. Pero eso no puede, desde el punto de vista del novelista, plantearse sin tener en cuenta que en ese procedimiento de desarrollo de hechos históricos está incluida una dimensión humana, personal, que en el primer momento de la novela, cuando empieza con este episodio. Va el rey al dormitorio de su mujer, doña María Ana Josefa, que aún hoy no ha quedado preñada. Pero Memorial del Convento es también una novela sobre héroes individuales desconocidos. Es decir, la historia no se hace solamente de reyes y héroes oficiales, sino también de héroes individuales desconocidos, y entre ellos Blimunda. Ahí está el final ya de la novela, cuando Blimunda se desplaza por la península intentando encontrar Baltasar, que ha desaparecido. Millares de leguas anduvo Blimunda, casi siempre descalza, pasó a España, volvió a Portugal. Esto lo hizo a lo largo de mucho tiempo, como quien dice, este héroe que es esta mujer, de hecho, el personaje central de la novela, tiene una vivencia personal, no solamente de la relación con Baltasar, sino también de su relación con el sueño y con lo insólito, que también ayudan a su manera a explicar la historia. Por fin, Memorial del Convento es una novela sobre héroes que persisten, que permanecen, y también sobre la permanencia de la opresión. Este es el final de Memorial del Convento, cuando Blimunda asiste a la quema de los condenados y entre ellos Baltasar. Y sobre todo este final es una propuesta para que se acepte la idea de que la novela no termina. Los personajes se quedan con nosotros y entre ellos Baltasar. En uno de los finales, quizás en el final más bello de nuestra literatura contemporánea, Blimunda, al asistir a la quema de los condenados, dijo: ven, se desprendió la voluntad de Baltasar Siete Solos, pero no subió hacia las estrellas, si a la tierra pertenecía ya Blimunda.
La literatura portuguesa, la literatura de la Revolución entonces, o después de la Revolución, es la literatura no exactamente sobre la historia oficial, no exactamente sobre el rey Don Juan V, sino más bien sobre esto, es decir, la construcción de un monasterio. Y esta construcción es algo que está protagonizado por miles de obreros cuyos nombres no constan de la historia oficial. Esta construcción, al mismo tiempo, depende en la concepción de Saramago y la concepción que se traduce en esta novela, en una mirada personal, en una mirada subversiva, en la cual el novelista se coloca a un lado de la historia. Hay un cuadro de José Santa Bárbara que representa esto muy bien. Es un conjunto de alrededor de 20 cuadros que pintó José Santa Bárbara sobre Memorial del Convento. Este que se titula Infanta gatiñando, o sea, gateando, es una escena cotidiana, banal. Está el rey con sus arquitectos mirando los dibujos para la construcción del convento, la infanta gateando, y hay al fondo, a la izquierda, un conjunto de personajes. Y se nota que uno de estos personajes es el escritor mismo, que ahí está mirando. Un poquito más de detalle. Se nota que es quizás Bartolomeu Lourenço, Baltasar. El otro personaje femenino quizás sea Sebastiana, la madre de Blimunda, pero lo que sí importa subrayar es que Saramago está con ellos, mirando la historia, con su mirada ideológica y al lado de estos personajes. Algunos episodios ya a continuación sobre literatura y revolución antes y después del año del 74. En 1982, un escritor portugués mal conocido quizás en España, Manuel da Fonseca, reeditaba una de sus novelas, Cerro Mayor, una novela publicada en el año 1943 y reeditada por primera vez después de la Revolución en el año 1982. Lo que ahora mismo me interesa de esta novela es el prólogo que escribe Manuel da Fonseca, donde habla, entre otras cosas, de la censura, de la negociación del texto con la censura, pero también de la recepción crítica de su novela en su tiempo, en los años 40. Según algunos, concluyentes y sobrios, la novela era mala. Según otros, no menos sobrios, pero aún así tolerantes, la novela era buena. Y por ahí va, hasta llegar a una cuarta posición. Además de no ser una novela, el libro era reaccionario. Esta opinión, dice Manuel da Fonseca, que era militante comunista, escritor comprometido con el neorrealismo, etc., viniendo de donde venía, es decir, venía desde el interior del neorrealismo, me sacudió hasta la médula. ¿Por qué traigo aquí este ejemplo? Porque la verdad es que la novela pre-revolucionaria portuguesa, es decir, la novela neorrealista, vivió no solamente los problemas normales, por decirlo así, en ese tiempo, con la censura política, pero vivió también con la crítica interna del neorrealismo en contra de ciertos temas que al neorrealismo no le interesaba. Por ejemplo, temas psicológicos y también temas históricos. Al neorrealismo no le interesó demasiado la historia, tal y como luego a continuación le interesó a Saramago, a Lobo Antunes, a Lídia Jorge, a otros más. Entonces, era temprano en esta época para escribir una verdadera novela de la Revolución. Pero, segundo ejemplo, ¿qué pasó inmediatamente después del 25 de abril?
Aquí tengo un testimonio muy interesante de Eduardo Lorenzo, publicado en el año 1984, es decir, 10 años después del 25 de abril. Se hacía una encuesta, es decir, ¿qué pasa hoy día con la literatura portuguesa 10 años después de la Revolución? ¿Cambió? ¿Qué cambió? Está ahí la revolución en la literatura portuguesa, se escribió mucho mejor, peor que antes. La respuesta de Eduardo Lorenzo es muy interesante. Y era una respuesta que tenía que ver con el hecho, que es histórico, de que en los años siguientes, después del 25 de abril, apenas se publicaran libros significativos. Hubo como un silencio de la literatura. Y esto fue comentado en estos términos. ¿No será que la libertad no era tan necesaria y estimulante como la pintaban? ¿Que la tristemente célebre censura no cercenaba los vuelos de nadie? Ya que con la puerta abierta no surgían después de todo las admirables obras reprimidas que se imaginaban escritas para el cajón. Claro que Eduardo Lorenzo esto lo comenta en un tono muy socarrón, si puede decirse así. Es decir, él sabía muy bien que esta crítica era una crítica más bien reaccionaria, ya que la literatura no podía responder inmediatamente después de la Revolución como si fuera algo realmente inmediato. Y luego lo comenta enseguida y da una explicación. Esta revolución, de una cierta manera, llegaba tarde para una cierta generación de escritores que ya habían vivido, escrito antes, que tenían que adaptarse. ¿Qué escritores eran estos? Entre ellos, Namora, Virgílio Ferreira, Augusto Abeleira, etc. Es decir, escritores que venían de antes de la revolución y que, por lo tanto, tuvieron que adaptar su trabajo de escritor a la revolución. Pero otra razón también para este silencio. En el año 1998, cuando Saramago ganó el premio Nobel, el escritor Mário de Carvalho escribió un testimonio muy interesante sobre Saramago. No es el testimonio sobre Saramago, sino más bien otra cosa que me importa en las palabras que voy a citar de Mário de Carvalho, que era y es un novelista importante, desconstructor de mitos, que también hace a su manera la revisión ficcional de la historia, un poco escéptico desde el punto de vista ideológico y sobre todo muy proclive a la parodia. Ahora bien, en este texto que se titula Un hombre tranquilo, José Saramago, Mário de Carvalho hace una reflexión sobre qué hacía el escritor portugués en los meses y años siguientes a la Revolución. El texto está en portugués, que es una lengua que también vale la pena conocer, evidentemente, y que lo que nos dice, en resumen, es que en el año 74 y en los años siguientes no había tiempo para escribir. Estábamos tratando de otras cosas. Estábamos viviendo la revolución para algún día incorporarla en cuanto al lenguaje literario en las obras literarias. Esto lo dice de una manera un poco irónica Mário de Carvalho, porque sabía muy bien de lo que hablaba. E ao final do texto, nesses tempos escrevia-se pouco. E a literatura escrita que faltava compensava-se ali na oralidade. Poderia dizer na oratura, aqui há algo escondido que não vale a pena agora profundizar, na oralidade de fogosas reuniões. Eu, personalmente, e alguns de los que están aquí, nos acordamos muy bien de que cómo fueron intensos esos tiempos de mucha reunión y poca escrita, que luego vino a continuación. Ahora bien, yo estoy hablando de novela, un brevísimo paréntesis, no quiere decir que sea exclusivo de la novela el lenguaje de la revolución, pero en este momento no trato de la poesía, aunque se sepa bien que la poesía ella misma representó
desde su punto de vista. Aquí está un poema paradigmático, un poema simbólico de lo que fue la vivencia poética de la Revolución de Sofía de Mello-Breiner. No me atrevo, evidentemente, a traducir el poema, pero al final, libres habitamos en la sustancia del tiempo, es decir, hay también, evidentemente, una interpretación poética de la Revolución. No es que no sea importante, es que no trato de ella ahora mismo. Y la frase, en fin, emblemática de la Revolución fue esta: la poesía está en la calle, como está representado en este famoso cartel de Vieira da Silva. Es decir, esto también es importante, esto también pasó, pero no es de esto que me ocupo ahora. De lo que me ocupa ahora es más bien de la transición de los años pre-revolución para los años post-revolución. Es decir, de intentar responder a esta pregunta: ¿cómo pasó la literatura portuguesa de los años 60 y 70 a los años 70, 80 y a los siguientes? Como he dicho, tal y como he dicho, la literatura no evoluciona de una manera inmediata, con respuestas inmediatas a las situaciones políticas y históricas que se van desarrollando. Una síntesis de esta evolución la encuentro aquí: la relación entre novela y revolución antes y después. En el año 1962 se publicó una novela, una novelita de Almeida Faria, titulada Rumor Blanco. Tenía 18 años Almeida Faria. Fue una revelación y sobre todo un hecho que provocó una polémica entre el neorrealismo y el post-neorrealismo. Virgílio Ferreira, que era uno de los novelistas importantes de aquel entonces y después, dijo esto: formalmente, Rumor Blanco tiene que ver, por supuesto, con la nueva novela. No se trata, de hecho, de una verdadera historia, es decir, hay un nuevo lenguaje de la novela que está inaugurado por Rumor Blanco. A continuación, Almeida Faria produjo una obra ficcional al que llamó Tetralogía Lusitana, que es muy curiosa desde el punto de vista histórico-literario, porque es algo que empieza antes de la Revolución, pero necesita de la Revolución para completarse, como de hecho pasó. Las cuatro novelas de Tetralogía Lusitana empiezan en el año 1965 y terminan en el año 1983. Mientras tanto, antes de esto, o al mismo tiempo más o menos, el año de 1968 era un año fundamental en la literatura portuguesa y en la ficción portuguesa. Se publicaron en ese año dos novelas, una de ellas, yo creo, una de las más importantes de la literatura portuguesa contemporánea, o mejor, una de las más importantes de la literatura portuguesa, punto, El Delfín, de José Cardoso Pires, y Bolor, de Augusto Abeleira. Mo, ¿puede ser? Puede ser. Está aquí Susana mirándome y yo... puede ser. Mo. Es una novela mal conocida, pero una gran novela también. Pero son dos novelas que realmente dicen que llegó un tiempo nuevo para la novela portuguesa. Son dos novelas, yo diría, pre-revolucionarias, tal y como son pre-revolucionarias las nuevas cartas portuguesas de las tres llamadas Marías: María Isabel Barreno, María Teresa Horta, María Velho da Costa. Es decir, cuando no es que se inaugure, pero se afirma políticamente el lenguaje de lo femenino. Ahora bien, mucho más habría que decir si consideramos cómo va evolucionando la literatura portuguesa desde un poco antes hasta después del 25 de abril,
pero por ahora quiero hablar muy resumidamente de 3 de las que llamo novelas ejemplares, es decir, Finisterre, Paisaje y Poblamiento, de Carlos de Oliveira, 78, El año de la muerte de Ricardo Reis, 84, de José Saramago, y La costa de los murmullos, de Lidia Jorge, de 88. Finisterre es quizás la menos conocida de estas 3 novelas. Alguien llamó a Finisterre, Carlos de Oliveira era un escritor que había pertenecido al neorrealismo, aunque siempre de una manera un poco... no aceptaba muy bien el neorrealismo, pero en fin, oficialmente Carlos de Oliveira pertenecía a un neorrealismo que intentaba cambiar por el interior el lenguaje del neorrealismo. Y luego en el año 78, ya totalmente fuera del marco del neorrealismo, Carlos de Oliveira publica una novela, Finisterre, Paisaje y Poblamiento, que algunos dicen era el suicidio del neorrealismo. Era la afirmación definitiva de la muerte del neorrealismo y de la necesidad de otro lenguaje literario para la novela portuguesa de aquel entonces. Es una novela sobre la representación, sobre el lenguaje, sobre la memoria, sobre el tiempo como fenómeno personal, sobre el personaje y su memoria personal. Tengo aquí un texto sobre esta novela, que creo que no está traducida al español, del Diccionario de Personajes de la Ficción Portuguesa, donde se explica por qué el lenguaje narrativo de Finisterre es un lenguaje donde los personajes son dobles, por lo menos, porque viven el tiempo del hombre y el tiempo del niño, porque como todos los demás, este personaje no tiene nombre propio, es una doble figura, porque su existencia ficticia está condicionada por los efectos de la memoria, es decir, por una distinción entre el presente de la enunciación narrativa, en la que ya es el hombre, y el pasado de la historia que intenta reconstruir. En fin, la historia de Finisterre no se nos presenta directamente, sino siempre mediatizada por la doble percepción de este personaje, como avanza el tiempo, y el tiempo ese, no el tiempo de la historia, ese es más lento, pero aquel está avanzando muchísimo. Bueno, insisto, yo creo que si no está traducida, valdría la pena traducir la novela esta, Finisterre, de Carlos de Oliveira. Y también porque es una novela de un espacio especial en Portugal. Es la novela de la llamada Gándara. Es un espacio económico, geográfico, evidentemente, que está situado en Portugal, más o menos en la costa entre Figueira da Foz y Aveiro, un espacio de duna, de mar, de sol, un poco de desierto también, donde normalmente están ubicadas las novelas de Carlos de Oliveira. Luego, una segunda novela ejemplar, El año de la muerte de Ricardo Reis. No voy a comentar esto porque no hay tiempo y porque es una novela suficientemente conocida, solo voy a citar uno de los textos más importantes de esta novela, de lo que llamamos el camino de las estatuas, es decir, en Lisboa, habiendo vuelto de Brasil, Ricardo Reis hace un recorrido donde se encuentra con distintas estatuas, la de Eça de Queiroz, la de Camões, luego la de Adamastor. Todas tienen sus significados, pero sobre todo la tiene la estatua de Camões. Aquí está el momento en que Ricardo Reis llega a la plaza de Camões, mira la estatua y llama a Camões, hidalgo y espadachín, especie de D'Artagnan,
premiado con una corona de laurel por haber sustraído, etcétera, etcétera, y aquí mezcla Camões con D'Artagnan, los Lusíadas y los Tres Mosqueteros, en una dinámica de parodia, de desconstrucción canónica, etcétera, etcétera, en la cual nos propone una revisión de la historia otra vez, ahora la historia literaria también, la de Pessoa y Ricardo Reis, y evidentemente la historia política del salazarismo y de Europa en el año 1936, que es el año de la muerte de Ricardo Reis. El espacio conocido, muy turístico además, es este. Pero vale la pena comentar un poco este espacio para decir lo siguiente. El Camões que ahí está, una estatua del año 1867 y una estatua que fue aquí implantada en un contexto mental que tenía algo de anti-español, pero eso es otra historia. Es la estatua de un doble Camões. El Camões que es guerrero, ahí está la espada que le permite a Saramago decir que es D'Artagnan, y que es poeta. Ahí está el libro Los Lusíadas. Y luego, por eso elegí yo esta foto, hay miles de fotos de la estatua de Camões. Ahí en los bajos de la estatua hay tres personas ahí sentadas. Los dos hombres de arriba mirando sus móviles, evidentemente, la chica de abajo leyendo. No creo que sean los Lusíadas, pero de una cierta manera dándole la razón a Saramago, como quien dice, Camões ya no es lo que era, ya no se le hace caso, los turistas están sentados con sus móviles y hasta no les importa la estatua que está detrás de ellos, ni la miran ni le hacen caso. Y de esto trata también la novela de Saramago. Por fin, hablo de una tercera novela que me parece muy importante en este contexto, La Costa de los Murmullos de Lydia George, 1988, vivida por alguien que pertenece a una generación que es la de Manuel Alegre, Álvaro Guerra, Antonio Lobantuns, etcétera, etcétera, que vivió una experiencia histórica que en algunos casos llevó a desarrollos más allá de los límites de la temática colonial. La Costa de los Murmullos y otras obras más de estos autores de los que he hablado muy deprisa, es una novela sobre el Portugal postcolonial, postimperial, sobre el Portugal del fin de siglo y del fin de milenio, que también representó un escritor del que no he hablado aquí porque de él hablará mi colega Ana Paula Arnaud, Lobantunes. Y basta con decir y hablar de esta coincidencia que me parece muy interesante, en el mismo año, 1988, en el que Lydia George publicó La Costa de los Murmullos, Lobantunes publicó Las Naves, una novela también con un hondo significado postcolonial, paródico, etcétera, etcétera, pero de esto hablará Ana Paula, creo yo, y otras cosas más. La Costa de los Murmullos, con esto termino, es una obra donde se confrontan dos historias, no una, dos relatos. Un primer relato llamado Los Saltamontes, sobre episodios ocurridos en África, en una ciudad de Mozambique, en los años 70, principios de los años 70, ya al final de la guerra colonial, donde se vivieron episodios dramáticos de envenenamiento colectivo y de suicidio, pero es un relato provisional con algo periodístico, y luego un segundo relato producido por el personaje femenino ya alejado del pasado, con una voz femenina que conquistó y que ahora es capaz de rever la historia e incluso el primer relato. Como quien dice, no hay un relato final y definitivo de la historia, todos son relatos provisionales. Ese es un relato encantador
el primer relato, Los Saltamontes, lo leí con cuidado y llegué a la conclusión de que todo en él es exacto y verdadero, sobre todo en lo relacionado con olores y sonidos. Y luego dice que de lo que trata, como al final del texto, es lo que pretendía clarificar, lo clarifica, y lo que buscaba esconder quedó inmerso, y ahora se trata de sacarlo a relucir y de dar otra versión de los hechos. Como quien dice, insisto, no hay un relato definitivo de la historia, de ninguna historia. Hay una película a partir de esta novela, La Costa de los Murmullos, pero lo que sí quiero decir ya para terminar es que lo que importa realmente en esta novela de Lydia George, además de otras muchas cosas, es la manera como termina con la conciencia de que a la ficción y a la novela le toca retener lo fundamental de nuestra memoria colectiva. A partir del momento que las palabras se desligan de los objetos que designan, después de las palabras solo se desprenden sonidos, de los sonidos quedan los murmullos, el último estado antes de la desaparición, dijo riendo Eva Lopo, la mujer adulta que con su voz conquistada años después de los hechos que vivió, es capaz de anular el primer relato. Y de esto habló también Lydia George, concordando con el planteamiento de su personaje, cuando dijo en una entrevista: escribimos para recoger el último murmullo antes de que se calle para siempre, para buscar lo que se puede recoger, no dejarlo caer en el silencio, no dejar que muera, recuperar lo más posible de lo que sucede. Y así todos mis libros, dice Lydia George, serán costas de los murmullos. De esto está hecho la novela de Lydia George y de esto, en parte, se hizo y se continúa haciendo la novela portuguesa después de la Revolución. Muchas gracias. Bueno, 5 minutos más fue el tiempo que tenemos en los partidos de fútbol por tal y cosa, ¿no? Tenemos unos minutos para la prórroga y para las preguntas. La verdad que agradecer enormemente al profesor Carlos Reis porque ha sido una magnífica manera de empezar la jornada. Yo me veía a mí mismo pues, con mi cafetito de por la mañana, escuchándolo como si estuviese leyendo un libro, y agradecemos enormemente este recorrido que nos ha hecho por los diferentes autores, ¿no? Y los diferentes pasajes de esa literatura portuguesa. Lanzo primero a la audiencia la posibilidad de realizar alguna pregunta. ¿Alguien me ha prometido agua? Sí, fui yo. No sé si Daniel, creo que levanta la mano, quería, y por allí por la esquina también. Vamos a ver. Vamos a daros 8 minutos para preguntas, ¿vale? Y por favor, preguntas que yo sepa contestar. Vale. Buenos días, gracias por la intervención. Hubiera seguido oyéndole 1 hora más, por lo menos. Se ha centrado en una época determinada y quería preguntarle si, llevando el título de su conferencia más allá, hasta más cerca, en esta literatura y revoluciones, le voy a citar a 3 nombres y podrían encajar en esta visión. Uno, José Peixoto, que además lleva en su brazo, no sé si derecho o izquierdo, la palabra Yogna Pataupa, tatuada. Otra es María Gabriela Llansol y otro es Pedro Rosa Méndez, como esta especie de autores más contemporáneos que practican esta revolución. Y una pregunta sobre la silla. No sé si el episodio de Saramago tiene que ver con algo que cuenta Teresa Constella, que recrea en su libro sobre Portugal, sobre el 21 de abril, cuando Salazar fue el callista, se cayó de la silla y quedó tocado para siempre. No entendí la última. Salazar fue el callista, sí, se cayó de la silla y quedó, parece, tocado para siempre. Bueno. De la segunda parte, ¿me están oyendo? Sí, de la pregunta. Las 2 preguntas, la segunda.
yo creo que incluso hasta hoy hay discusión sobre qué pasó efectivamente. Si se cayó de una silla o solo o lo que sea. Pero sí, había un callista por ahí y todo esto es muy ridículo. Es decir, es un episodio personal, un azar que ocurre ahí, un accidente personal, del cual, sin embargo, y de eso trata el cuento de Saramago, y a partir del cual se hace la historia. Bueno, ahora, que ha sido una silla que se ha roto la pata o no sé qué, lo que sí sabemos es que el cuento de Saramago es una representación. Yo siempre digo que ese cuento entrará algún día en la antología de los 10 mejores cuentos de la literatura en lengua portuguesa. De eso no cabe. Técnicamente es un cuento perfecto. Lo que sí Saramago representó muy bien fue cómo a veces tarda el tiempo de la historia. Porque si una cosa ridícula, un detalle de esos, puedes hacer de eso un relato de 20 páginas y además un relato donde se cruzan personajes históricos con personajes de los TVOs, con personajes del cine, etc. Esto quiere decir que todo se mezcla en la representación de la historia. Pero lo del callista, la verdad es que no entendí muy bien, creo que sí que es histórico, que había un enfermero por ahí, pero de poco le sirvió al hombre, ¿no? Bueno, el otro es más complejo. Yo siempre tengo alguna resistencia en formular juicios como los que aquí formulé, enunciar juicios más o menos, no voy a decir definitivos, pero fundamentados sobre escritores recientes. Bueno, porque yo he estudiado mucho la literatura portuguesa del siglo XIX y sé muy bien la diferencia que hay entre los genios literarios del siglo XIX y la realidad de los juicios históricos que han dejado totalmente al lado esos genios. Es decir, soy muy escéptico con relación a lo que llamo, no es original, también en un término que viene del siglo XIX, de un famoso crítico literario, Sainte-Beuve. Soy muy escéptico con relación a la industria literaria, que hoy día es muy activa. Y por eso mi refugio es tratar de la literatura portuguesa hasta fines del siglo XX. A veces, evidentemente, por razones de mi profesión, tengo que ocuparme de los que vienen después y en los cuales hay gente con mucho talento. De eso no cabe duda. María Gabriela Lansol es un caso reconocido como una escritora dueña de un procedimiento literario cercano de lo genial, es verdad, muy hermético, cuya representación de la historia es una representación de tercer, de cuarto, de quinto grado, y que creó también en su entorno crítico algo como una religión de devotos. Los demás no voy a comentar. Dentro de 50 años quizás volveremos a hablar de ello. La verdad es que en la literatura portuguesa actual hay genios que yo, por ser estúpido, no entiendo como genios. No entiendo, o sea, no sé por qué son genios. Pero en fin, es culpa mía. No voy a comentar nombres, evidentemente, la gente estaría esperando quiénes son. Pero no, o sea, son genios, de acuerdo, pero no para mí. Y voy a decir por qué. Porque para mí es como en el cine. Un género literario llamado, y de eso hablo, novela, ha de contar una historia.
Punto. Yo antes me agobiaba mucho cuando leía, intentaba y no entendía. No entendía. Y me quedaba preocupado. Pero luego, en mi madurez, ya llegué a la siguiente conclusión. Quien tiene que preocuparse es él, no yo. Vamos a coger otra pregunta del público. Teníamos dos, pero no va a dar tiempo para las dos, así que nos presentamos y lanzamos la pregunta y vamos a intentar ser breves. Olá, bom dia. Antes de mais, gostaria de saudar os presentes. Não estou a ver de onde vem esta voz. Vem do além. Ah, vem dali. Gostaria de saudar os presentes e agradecer a excelente comunicação ou a excelente aula. E para contextualizar, chamo-me Cristiana Oliveira, sou do Porto, sou doutoranda na Universidade de Évora, sob orientação do professor António Saias Delgado. Então é boa gente, António. E estou a fazer uma tese sobre Ferreira de Castro. Então gostaria de traçar um paralelismo através do que falou aqui com o Ferreira de Castro e também faço parte do Centro de Estudos Ferreira de Castro, então surgiu-me aqui uma questão. Então, se o Ferreira de Castro foi um dos escritores portugueses mais traduzidos do século XX, se esteve para ser Prémio Nobel, se recusou um cargo da Presidência da República e lutou sempre pela liberdade, tanto a nível da imprensa, com uma notícia bastante importante sobre a liberdade no Diário de Lisboa, a 17 de 11 de 1945, e depois, claro, com a escrita da Selva e os imigrantes. E também, tendo ele tido relações com Espanha, também nesses âmbitos e a nível pessoal, tendo casado com a pintora Helena Morel, gostaria de lhe perguntar e saber a sua opinião, qual foi então o papel de Ferreira de Castro na luta pela liberdade em Portugal e talvez em Espanha? Breve. Resposta em português. Uma imagem e uma reflexão. A imagem. Na manifestação do 1º de maio de 1974, a Cristiana conhece esta imagem de certeza, há uma fotografia da delegação, digamos assim, dos escritores portugueses, com um enorme cartaz, Viva a Revolução, coisa assim. Quem vem à frente segurando esse cartaz? Ferreira de Castro. Era um homem já idoso naquela época, morreu pouco depois. Ele pertence a um daqueles que, como dizia o Eduardo Lourenço, embora não o mencione, para quem a Revolução já chegou tarde demais. Mas foi, como escritor pré-Revolução, realmente um escritor extremamente importante e, na sua época, vou até um pouco mais longe, o escritor português mais traduzido e mais publicado no estrangeiro. Estamos a falar dos anos 60 e 70. Anos 60. Agora, a história literária às vezes é cruel e Ferreira de Castro, ainda bem que está a fazer uma tese porque ela revaloriza um escritor que é inquestionavelmente importante, e Ferreira de Castro teve, de facto, um papel um pouco à margem, sem ser marginal, evidentemente, do neorrealismo, respeitado pelo neorrealismo, mas noutro quadro ideológico. E naqueles anos 40 e 50 e 30, em que o Ferreira de Castro desenvolveu o fundamental da sua obra literária, quem não era neorrealista não tinha boa crítica. Basta dizer que em 1944 foi publicado um dos grandíssimos romances da literatura portuguesa do século XX, que na época passou despercebido. Chamava-se e chama-se Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio. Não respondi praticamente a nada, Cristiana, mas espero a sua tese. Muito obrigado, profesor. Y como el tiempo corre, no nos da tiempo para más preguntas. Sé que había alguna pregunta también más por el público. Intentemos que luego, a lo mejor, durante el próximo debate podamos lanzarlas y no durante el café. Así que un gran aplauso para el profesor y pasamos a la siguiente jornada.